nuestro invitado en esta tarde, el distinguido amigo, miembro de este programa, Andrés Fortunato Victoria, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas de abril de 1965, profesor de toda una vida, conocedor de la historia, escritor, ¿te ha escrito libros? Nunca te rinda y nacimos para ser gigantes. Son dos libros nuestros y ahora viene un manual para la corrupción, para la democracia, sin corrupción e impunidad. Precisamente, al finalizar el programa anterior que nosotros tuvimos, quedamos en el tema, los presidentes de la historia dominicana que más han luchado contra la corrupción y la impunidad, distinguido. Excelente, nosotros te agradecemos la invitación una vez más. Gracias. A tu programa. Estamos en disposición de compartir con la sociedad dominicana algunos criterios que tenemos en torno al asunto de la corrupción y quiénes han sido en sus diferentes momentos esos presidentes que han tenido tendencia o se han lanzado a luchar en contra de la corrupción. La corrupción es un tema de toda la vida de la sociedad a partir del nacimiento de la propiedad privada, a partir de la concentración del poder, porque la gente que ha tenido poder lo que ha hecho es darle protección a una sociedad en cierto sentido y aprovechar esa oportunidad para desde el poder enriquecerse. Ese es un caso que se ha visto aquí de manera histórica y que inclusive está registrado en la Biblia. Y es importante, como este es un país de mucha gente cristiana, es importante que entiendan que algo que se ha hablado siempre en la Biblia, que es el diluvio universal, fue causado justamente cuando Dios o Jehová vio que la tierra se había llenado de corrupción y violencia. Eso está en Génesis capítulo 6, versículo 11. Pero esa es la concepción de la iglesia. Ahora, la concepción de las investigaciones políticas nos sitúa a nosotros en el inicio de la corrupción cuando los gobernantes de los pueblos comparten su gobernanza con la dirección militar. Por ejemplo, a la llegada de Colón a las islas y territorios de América, los gobernadores pasaron a ser, al tiempo que jefes militares, como fue el caso de aquí, a ser los jefes también de gobierno, en representación de la colonia, porque siempre estábamos amenazados por la piratería o por otros países que querían adueñarse de las tierras que ya había conquistado España. El militarismo tuvo entonces un gran poder, por ejemplo aquí, después de la devastación de Osoria en el 1605, 1606, cuando se dejó libre la parte oeste de la isla, ingleses y franceses se ubicaron en las islas Tortuga y San Cristóbal y fueron combatidos, por ejemplo, por Frederico Elizardo en la armada de Barlovento. Lo desalojaron, regresaron, tuvieron mucha notoriedad. Vino un gobierno militar de Gabriel Chávez de Osoria que duró 10 años y se comenzaron a hacer en él las principales murallas de la ciudad, y se cuenta históricamente que él se enriqueció a partir del mal uso de los recursos de la construcción de las murallas. Es decir, lo que ha ocurrido, por ejemplo, aquí con Odebrecht, hoy, de que se han sobrevaluado las obras, eso viene desde lejos, porque la intención del hombre, desde la Biblia hasta la realidad biológica, social, es quererse adueñar siempre de lo ajeno, tener poder, un poder que si no es controlado por el pueblo que puede dar el poder, entonces desde el poder se hace lo que le da la gana.
y ahí está incluida la corrupción y con ello también la impunidad, porque siempre hay contubernio en los grupos de poder. Eso es desde que el hombre, usted nada más tiene que ver un niño cuando llega a una casa que hay muchos juegos y él no tiene, se quiere adueñar de todo, pelea por juegos ajenos. Hay una tendencia natural del ser humano a adueñarse de lo ajeno. Lo que hace que la gente deje esa mala costumbre es la educación, la ética, el conocimiento de la importancia de mantenerse siempre a distancia de lo que no le corresponde, y eso hay que educar. En política, hemos visto, por ejemplo, cómo ya a partir de 1844, quien asuma el poder en el primer gobierno que tuvimos constitucional fue un militar, Pedro Santana. Y Pedro Santana quiso gobernar como gobernaban entonces los gobernadores militares coloniales. Y no respetó, por ejemplo, la constitución que se iba a promulgar en San Cristóbal, sino que había que agregarle un artículo que le diera poder a él, y para ello habló del estado de guerra que podía mantenerse en este país, que recién había hecho ya uso de sus libertades como nación para conformar lo que es hoy la República Dominicana. La concepción del grupo conservador era militarista. La concepción de los trinitarios liberales era civilista, distinguida uno y otro de otros elementos, porque el militar impone y porque el civilista debe gobernar en nombre de una población. La población no estaba preparada para darse un gobierno civilista y se aprovechó aquellas condiciones y se desarrolla el militarismo en el poder de Santana. Santana es cuestionado en el 1847 por el Congreso de hoy, el Consejo Conservador, porque habían hecho mal uso de los recursos en las luchas que se habían hecho contra los haitianos. En ese proceso, el ministro Ricardo Miura fue interpelado por el Congreso en el 1847, no pudo probar los gastos que se hicieron en esas luchas contra las tropas haitianas. Eso no le gustó a Santana y Santana terminó renunciando y dándole el poder a Miguel Jiménez, un general que abrió las puertas a los exiliados y que luego no pudo enfrentar a las tropas de Zuluc que habían invadido en el 1849. Y tú le cedes el gobierno a Santana, y Santana a su vez propicia la llegada de Buenaventura Báez al poder en el 1849. La llegada de Buenaventura Báez al poder comienza una nueva etapa, porque inclusive terminaron mal él y Pedro Santana, al extremo de que cuando Pedro Santana vuelve al poder en el 1853, Ignacio María Segovia, que era el cónsul español aquí, y Báez, se alían para luchar contra Santana, que habían mandado el exilio a Buenaventura Báez por una serie de situaciones que no se puede explicar en este corto programa. Lo cierto del caso es que Báez viene al país después de que Santana es derrocado, pero crea una situación que le da la oportunidad al primer presidente que va a luchar contra la corrupción, que fue lo que hizo Báez cuando emitió monedas sin respaldo para él recoger las monedas fuertes que se habían ganado a los productores de tabaco del Cibao en grandes cantidades, y él propició las condiciones para recoger con dinero falso o dinero sin respaldo esas monedas fuertes. Los cibaeños se levantaron contra esa corrupción de Báez, y el presidente José Desiderio Valverde le corresponde entonces enfrentar por primera vez una lucha desde el poder en contra de la corrupción, pero fue una lucha armada. Terminó José Desiderio Valverde siendo sustituido por Pedro Santana, quien finalmente hace la anexión a España. Y se continúa la rebatiña interna a partir de haber vencido a los españoles en la guerra restauradora, y esa guerra restauradora trajo un sinnúmero de gobiernos
hasta que en el 1876 llega el gobierno de Luis Francisco Espaillat, un hombre eminentemente civilista, con una ética de Estado en la cabeza, que aunque él terminó después del lado de los españoles en la anexión, en el momento de ser el representante de los tabacaleros, representaba la lucha contra la corrupción que había impuesto Buenaventura Báez. Se da un proceso de actos de corrupción en el país tan fuerte que termina el Partido Azul, que había sido que representaba a los liberales del Cibao, termina en la dictadura de Lili, que comienza realmente el 6 de enero de 1887. Esa dictadura de Luis Heró termina cuando este es ajusticiado el 26 de julio de 1899. Pero en esos 13 años, Lili hundió al país en términos hundió la economía dominicana en los préstamos que le hizo a